A Visión Celestial Radio llega En las Huellas de la Historia. Un programa para recordar, de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde, las raíces de nuestra fe. En las Huellas de la Historia, porque la historia que no se cuenta se olvida. Conduce Gerson Moreno. En las Huellas de la Historia. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea lo que su agenda les indique para poder compartir con nosotros. Un conversatorio dedicado única y exclusivamente a encontrarnos con el pasado, pero a la vez con el hilo conductor que ese pasado le trae al presente, y más aún, si venir del pasado al presente está acompañado de la palabra de Dios. Saludo muy cordial de inicio de programa a nombre de nuestro coordinador de contenidos y evangelista Jorge Eliezer Hostos y su distinguida familia. Un saludo respetuoso también en representación del equipo técnico operativo del canal, en cabeza del hermano David Hernández y con el apoyo del hermano Amaury Rodríguez, quienes son los portaestandartes del manejo de las plataformas digitales, de poder llevar la señal a cada uno de ustedes para poder tener ese feedback interactivo dentro del campo del ciberespacio y a llegarnos a concluir en una serie de puntos de análisis que se trazan desde esta franja de reflexión, la cual está, no sin antes dar gracias a su director principal, a Dios, quien es el que nos da la vida, la salud, nos da la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, su sangre en la cruz. Nos da y nos otorga la presencia del Espíritu Santo en todo momento y además nos permite poder acercarnos con fe y devoción y oración para entender lo que sus enseñanzas nos han traído desde hace tiempos en las Sagradas Escrituras. Por esa razón hoy vamos a dar también un saludo en nombre de este humilde servidor, Gerson Moreno Corso. Y sin más preámbulos, vamos a abrir el himnario y vamos a escuchar una hermosa melodía que se intitula Señor mi Dios. Esta melodía tiene una historia muy interesante. Su título es O Stor God of Great to Heart. Fue compuesta su música en el año de 1891 por el hermano Carl Borger y la letra en el mismo año por el hermano Adolf Hildgren. Su versión en español fue hecha por el hermano Arturo Houghton en 1958 y el hermano Walton Brown en 1955. Y está inspirada en el texto bíblico de Salmos 19:1. En el himnario adventista se encuentra en el número 69 con el título Señor mi Dios. En el himnario bautista, está con el número 20, Cuán grande es Él, es el nombre de este himno. Y en la iglesia presbiteriana está en el número 36, Señor mi Dios, y cuán grande es Él. Aquí hay que decir que el himno Señor mi Dios es un himno que debió realizar un largo periodo de reflexión para efectos de llegar finalmente a nuestros himnarios, es decir, estuvo transliterado desde sus orígenes. Sin embargo, el hermano Clark Bauer, quien fue el compositor directo de esta hermosa melodía, de él hay que decir que nace en Månsesfära, Suecia, el 16 de agosto de 1859, y a los 18 años de edad
se entrega a Dios mientras escuchaba a un niño memorizar el Carl Berger, quien nació en Monsteras, Suecia, el 16 de agosto de 1859. A los 18 años de edad se entrega a Dios mientras escuchaba al niño memorizar el versículo de Juan 3:14 y a los 20 años inicia sus estudios religiosos hasta los 22 años, donde da inicio a su ministerio como predicador. Fue escritor, poeta y editor de varios periódicos. Un día, soleado de 1885, mientras regresaba de una reunión, encontró repentinamente en medio de una fuerte tormenta eléctrica. Ello le obligó a refugiarse y, sin embargo, luego de que pasara dicha tormenta, siendo aún de día, aparece el arco iris y una vez llegó a la casa plasmó la tremenda impresión que esta experiencia le había causado en su vida y describe un poema de 9 versos titulado Oh Gran Dios. El poema se publicó en varios periódicos, pero aparentemente quedó en el olvido allí en remojo. Sin embargo, unos años más tarde, el hermano Bover se lleva una gran sorpresa de escuchar cantar su himno con una melodía popular en una de las iglesias que él visitaba. Y es en el año de 1890 cuando es nombrado editor de una revista, Sanningsvittner, es decir, el testigo de la verdad, y en el año de 1891 publica su himno con la melodía y arreglos para piano y guitarra. Entonces, el hermano Adolf Edgren es quien le ayuda a hacer la melodía y este himno se hace conocido en todo Suecia y otros países de Europa, entre ellos el país Estonia. En 1907 muchos alemanes se habían establecido en Estonia, entre ellos Manfred von Helm, quien habría dedicado su vida a establecer iglesias y escuelas bíblicas y compilar himnarios en alemán, entre los cuales concluyó con la traducción suya de Señor mi Dios, y esto permitió que el himno se esparciera por otras regiones de Europa en su tiempo. Iván Prokhanov nació en una familia de disidentes de la Iglesia Ortodoxa rusa y es considerado como el mayor misionero que se enfrentó a los peligros de llevar el cristianismo a Rusia durante el duro periodo comunista, conocido como el Lutero de Rusia, y escribió muchos himnos y tradujo muchos otros al idioma ruso. Debido a su trabajo misionero fue encarcelado en varias ocasiones y enviado al exilio. Se propuso hacer el primer himnario protestante en ruso, al cual tituló Cantos de un cristiano. En este himnario traduje al alemán el himno Señor mi Dios bajo el título Gran Dios, y es en 1912 donde es declarado conspirador en contra de la revolución por el régimen de Stalin, por lo que nunca pudo volver a su amada Rusia y falleció en Berlín, en Alemania. Y ahí, en 1925, Gustav Jonsson hizo el primer intento por llevar este himno al idioma inglés. Sin embargo, varios inmigrantes suecos habrían llegado a los Estados Unidos y llevaron consigo el himno compuesto por el hermano Bover. Y al escucharlo, Jonsson hizo una versión en inglés, la cual no tuvo éxito, y 2 años más tarde, un misionero británico en Ucrania occidental de nombre Stuart Hopkins encontró un himnario de Prokhanov titulado Címbalos y aprendió de memoria el himno y lo cantó a dúo con su esposa en las reuniones evangelísticas. Allí decidió traducir la primera estrofa y el coro y el idioma al inglés, luego de verse en medio de una tormenta en los montes Cárpatos. Mientras andaba con un grupo de jóvenes cristianos, recibió la inspiración de traducir la segunda estrofa. Y el cuarto verso lo escribe en 1948 en Inglaterra, al estar en contacto con los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, quienes se preguntaban constantemente cuándo volveremos a casa. Interesante historia de una composición que pasó por diversas manos, por diversas mentes y todas relacionadas en el hilo de la historia del amor a Dios. Pasó por las manos de la férrea Rusia de Stalin, donde allí eran perseguidos los cristianos, arrinconados, porque es que allá los únicos que tenían derecho a las diferentes prerrogativas del Estado eran los ateos. Y sin embargo Dios colocó su mano para salvaguardar que todos los cantos en alabanza a su nombre fueran atravesando toda esa serie de obstáculos y pudieran alabarle en distintas latitudes del mundo,
Interesante historia la de este himno. Hermano David, vamos adelante con oír esta hermosa melodía porque tiene una historia y un trasfondo interesante y una inspiración divina en quienes la compusieron. Siga usted con la melodía, hermano David. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Muchísimas gracias, hermano David Hernández, por esta hermosa melodía tan espiritual que nos permite poder comunicarnos con el Señor, que nos transporta a una mejor dimensión para tener la esperanza de que podremos muy pronto estar de la mano con Cristo y de la mano con sus enseñanzas, de la mano con sus consejos, de la mano de todo aquello que representa la paz, que representa la concordia, que representa la igualdad, que representa la justicia, que representa la tranquilidad de sus hijos. Y poder ver de que en esta hermosa melodía hay un mensaje de fondo. Y ese mensaje de fondo está en la génesis de la composición. Esta melodía pasó por los diferentes reinos y poderes políticos en la historia.
pasó por las manos de la Rusia férrea, de la Alemania nazi, pasó por las manos de los famosos países democráticos, y nos damos cuenta que la misericordia de Dios permite que todo lo que se relaciona con Él pase por encima de todas esas series de ideologías que lo único que han hecho en el ser humano es irlo mermando y irlo arrastrando poco a poco a diferentes escenarios huecos, destructivos en la historia de su vida. Importante entender que por medio de una melodía y mirando su historia y sus orígenes, el ser humano emprenda una nueva etapa en su existencia, cuál es el acercamiento a Dios y a sus promesas. Y por eso hoy vamos a entrar en una franja de conversación muy interesante y se relaciona con los proverbios del rey Salomón. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción. Para ello vamos a echar mano de uno de sus proverbios clásicos. Eso está Proverbios 12:15. Abro comillas. El necio cree que tendrá todo lo que hace y que está bien, pero el sabio será el que atiende los consejos. En el día de ayer hemos visto una serie de imágenes supremamente dantescas frente a todo lo que significa o representa para algunos la justicia frente a una postura de una reforma tributaria la cual rechazamos en todo momento, dado que es un espacio totalmente que debe discutirse y revisarse con la colectividad de un país y los ciudadanos de todos los estratos. Sin embargo, algunos de los que participaron en aquel bochornoso día, o sea, el día de ayer, desafortunadamente en el país, algunos se salieron del centro del comportamiento, primero porque estamos en una pandemia, y una pandemia no es juego, una pandemia tan mortal y tan letal como la que se está viviendo en el mundo. Y a pesar de eso, la gente corre sin tapabocas allá y los organizadores de esos eventos ni siquiera proveen los puntos de ubicación de desinfección, lo mínimo que es tener el agua y el jabón, suministrar tapabocas, suministrar geles antibacteriales. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacen los recursos que reciben esas organizaciones de ese tipo que organizan esas marchas? ¿Qué hacen los recursos que recogen? ¿En qué lo invierten? ¿Cómo van a sacar la gente a la calle sin protección, sin protocolos de seguridad, sin el cumplimiento mínimo del distanciamiento físico? Y además, para colocarle la cereza al postre, el vandalaje y el desorden, que deja mucho que desear frente a ese tipo de convocatorias, porque se hicieron primero de una manera desordenada y segundo sin una calidad y una seriedad que permitieran un espacio de credibilidad con relación a la gravedad que significa una reforma tributaria en medio de una pandemia. En eso estamos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo en el vandalaje. Y entonces aquí hay que decir que la sensatez de expresar la inconformidad de manera civilizada y sin exponer a los inconformes a la letalidad de una pandemia debe ser la prioridad de quienes aman primero la salud e integridad a arriesgarse a jugar con su propia vida como si fuera una ruleta rusa y además colocando a expensas de esa situación el futuro de su propia vida. Entonces aquí es necesario decir que la insensatez viene a jugar un papel preponderante frente a las actuaciones del colectivo. Y uno dice, ¿cómo se puede entrar a hacer una postura de inconformidad obviando los principios básicos
de cuidado frente a esa amenaza tan grande que significa una pandemia mundial. Dios nos ampare y nos favorezca que en 2 semanas no se empiecen a ver resultados nefastos. A fecha de hoy está Bogotá totalmente en alerta roja, están todas las ciudades en alerta roja, así que se necesita que haya conciencia y diligencia para seguir en el camino que se debe seguir, y es la inteligencia y acatar las disposiciones de la salud pública. Pero hecho este pequeño introito, el cual consideramos que había que hacerlo porque las diferentes expresiones, así no estemos de acuerdo con algunas de las cosas que suceden, tenemos que tener el respeto y la rectitud y la manera acorde a justicia y acorde a la inteligencia de poder tener cómo expresar esas posturas. Pero hoy nos convoca aquí en este conversatorio una figura rutilante en la historia del pueblo de Israel, el rey Salomón. Y a manera de introducción hay que decir aquí que muchos fueron los reyes que ascendieron al trono de Israel. Desde la época de Saúl hasta la disolución de los 2 reinos, el de Israel y el de Judá. Ahí hubo una división del pueblo de Israel por el poder político. Además, ninguno de estos reyes alcanzó el poder y el prestigio que lograra Salomón. Casi 1000 años antes de Salomón, se le había prometido a Abraham que su simiente recibiría la tierra de Canaán como herencia, incluyendo el territorio del norte hasta el Éufrates. Eso donde está, fuente primaria, Génesis 12:7 y Génesis 13:15 y 15 y 18. Pero esta promesa no se cumplió, sino que hasta la época de Salomón, y se extendió el dominio de Israel desde el Mar Rojo al sur hasta el Éufrates al norte. Es decir, aquí el imperio de David y de Salomón eran los que marcaban la época de oro del pueblo de Israel, dando inicio a lo que corresponde a los 2 reinados más brillantes en la historia del pueblo de Israel en el mundo, el reinado del rey David y de su hijo Salomón. Hubo paz, hubo unidad, hubo riquezas para el pueblo de Israel y hubieron buenas relaciones políticas transnacionales de Israel para con todos sus vecinos geográficamente ubicados. Pero al principio de su reinado, Salomón amaba a Dios de Israel e hizo un convenio con él de que sería obediente en todo el tiempo que fuera rey de Israel. Es decir, Salomón sabía que lo primero que había que hacer como gobernante era consultar con el dueño del lapicero. Y el dueño del lapicero no es aquí el señor allá del sindicato antioqueño o el de la X o Y situaciones, no, ese es Dios el que tiene el lapicero, doctor. Y el gobernante, cuando sabe quién es el que tiene el lapicero, lo primero que debe hacer es doblar rodilla y consultar con él para poder hacer que su gobierno sea un gobierno justo y sea un gobierno impoluto y de beneficios sociales para sus gobernados. Y eso lo hizo Salomón. Es decir, aquí a Salomón se le prometió sabiduría, riquezas, honor y larga vida si continuaba en rectitud ante el Señor. Y esta promesa se cumplió, ya que durante su vida Salomón llegó a ser conocido por grandes personajes de todas las naciones y latitudes, quienes fueron a verlo y a poner a prueba su conocimiento, y también adquirió gran riqueza. Y se dice que en toda la tierra no había ningún rey que pudiese compararse con el rey Salomón. Es decir, aquí bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación. Israel tuvo honores, tuvo bienes, tuvo poder, respeto entre todas las naciones. Todo lo que quería fue suyo por causa del talento administrativo del más grande de los reyes. Entonces aquí hay que uno preguntarse y empezar a cuestionarse por qué algunos gobiernos que proclaman a los 4 vientos que son socialistas terminan arruinando su propio país, terminan expulsando sus propios conciudadanos y terminan un poco allá de camarilla llenos de dinero y los demás llenos de pobreza y huyendo del régimen,
como lo estamos viendo hoy en día con un vecino de al lado, con Venezuela. Entonces uno dice, caramba, pero ¿dónde queda la sensatez del gobernante cuando sabe que tiene que hacer las cosas bien hechas y no las hace? Y ahí viene la pregunta, porque es que aquí el honor, los bienes y el poder no emanan de la figura bonita del gobernante, de que si se pone corbata o no se pone, que si tiene allá un noticiero allá todos los días o no lo tiene, de las redes sociales. No, señor. La impronta de un gobernante es la impronta que le da Dios. Entonces, al final de su reinado, Israel estaba ya en bancarrota espiritual y temporal, y su prestigio había declinado. Pero ¿por qué Israel, después de tenerlo todo, empieza a bajar y a bajar y a bajar su calidad en su capacidad de gobierno y en su capacidad de las relaciones transnacionales? No, es que aquí sucedieron cosas muy delicadas. Porque resulta que Salomón, sí, fue el tercer rey de Israel, y el pueblo había rechazado la dirección de Dios cuando rechazó a Samuel, quien era un juez sabio y piadoso, y cuando pidió a un rey nuevo. Eso está en 1 Samuel 8:4 al 7. Y el motivo de esa decisión era tener un rey visible que lo dirigiera en la lucha contra el poder creciente de las naciones que lo rodeaban y de los pueblos del mar que se habían restablecido en Palestina. Entonces, en los comienzos del reinado del rey Saúl, y aquí hay que hacer este introito porque es que resulta que ya venían unas diferencias muy casadas entre el rey Saúl y el rey David, las cuales hay que refrescar y hay que recordar en este hilo conductor de la conversación de hoy. Entonces, en los comienzos del reinado de Saúl logra someter a los enemigos de Israel y su prosperidad pudo haber continuado con el mismo espíritu de exaltación propia que habría hecho que el pueblo pidiera un rey y no lo hubiera hecho rebelde antes de las depresiones de Dios. Es decir, 1 Samuel 15:22 hace un relato allí de que ya Israel venía de mal en peor antes de Salomón. Y a posteriori David comienza a reinar con buenas perspectivas de éxito, pero más tarde su incondicional confianza en Dios, que lo había caracterizado al principio de su gobierno, se vino abajo por la negligencia del rey, al imitar algunas costumbres de otros monarcas y cayó en grave pecado. Y se vino a pique y se fue porque su caída también se vino lanza en riste por el arrepentimiento sincero. Es decir, hay una coincidencia aquí en los tres reyes de Israel. Subieron como la espuma, pero bajaron después facilito. Y cuando el rey sube como espuma es porque se supone que tiene una coinonía con Dios. Cuando el rey o el político tiene esa posibilidad de acercarse al Señor, de pedir su dirección, de que le oriente antes de tomar decisiones que después tenga que arrepentirse, y si él no busca a Dios, su popularidad o las encuestas, como se llaman hoy en día, comienzan a venirse a pique y entonces su imagen se deteriora, entonces aquí ya no es querido y entonces aquí ya comienzan nuevamente allá los consultores de Palacio a decirle, pero mire, aquí hay que volver a subir el rating porque es que usted... No, señor, es que el gobernante debe vivir es por sus ejecutorias en favor del pueblo y no por lo que le digan las redes sociales y no por lo que le digan todos y cada uno de sus áuricos. De todas maneras, el rey David alcanzó el perdón y todo ese cúmulo de sucesos fueron fundamentales porque el rey Salomón aprendió de eso y contra todo pronóstico consigue que su gobierno suba y empiece a recuperar la confianza del pueblo. Entonces Salomón comienza su reinado con humildad y consagración, por lo cual el Señor lo bendijo en prosperidad con muchas bendiciones. Eso está en 1 Reyes 3:5 al 15. Sin embargo, esta fue una era de oro de la monarquía hebrea, pero muchos se dedicaron a escuchar de su sabiduría porque Salomón era un hombre muy inteligente, Dios le había dado más de lo que había pedido, pero tenía un pequeño error, Salomón. Ese error se llama las faldas.
comenzó allí a tener concubinas, a tener esposas de todas las latitudes, y como siempre la inteligencia de la mujer es la que prima. Mire lo que pasó a Adán con Eva. Y entonces Salomón comienza poco a poco a apartarse de Dios y hacerle caso a sus esposas idólatras. Eso está en fuente primaria, Primera de Reyes 11, 1 al 4. Entonces aquí Salomón hace un corte y un par y dice, no, yo vengo mal, yo sé que tengo que corregirme. Entonces él decide dar un paso al costado, apartarse un poco de esas influencias de esas esposas, y comienza a escribir el libro de los Proverbios. Entonces la exaltación a la sabiduría descrita como el temor a Jehová, Proverbios 1, 1 al 7 y Proverbios 9 al 10. Salomón coge su pluma y comienza a desarrollar lo que para él significa experimentar la confianza en Dios. Y comienza a aconsejar a todos aquellos lectores ávidos del conocimiento y la sabiduría del por qué el ser humano tiene que comenzar a buscar a Dios. Y entonces se traza una de las más interesantes tareas, cuál es poder hallar en sí mismo la posibilidad de tener sabiduría para gobernar a Israel. Y es allí cuando uno de sus diferentes postulados es la sabiduría. Enfila baterías por allí. Y para él, aunque la sabiduría se centra en mantener una correcta relación con Dios, el libro no es en verdad un tratado propiamente religioso, es decir, el libro de los Proverbios, sino por el contrario, la mayor parte de su contenido instructivo de ética y moral es menos espiritual. Por ello, sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia, pureza son el secreto del verdadero éxito del mandatario. Y estos principios constituyen un tesoro de sabiduría práctica para todo el que quiera acercarse a Dios. Pero antes de que empecemos a desglosar aquí la problemática, hay que decir que en el bosquejo del libro de Proverbios se puede señalar que la brevedad de cada proverbio y la diversidad de sus enseñanzas impiden que el libro tenga mucha unidad y continuidad. Entonces vienen una serie de desgloses de lo que va a desarrollar el libro de Proverbios. Y en su título podemos encontrar que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, son para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción, providencia, justicia, juicio y equidad. Entonces él dice, la clave de la sabiduría para cualquier ser humano es el temor a Dios. Entonces Salomón aquí ya comienza a entrar en razón, de que con sus actos, de que con sus amoríos allá, con sus señoras, esposas, se había apartado del Señor, y él comienza a recular y comienza a echar un poquito hacia atrás y dice, no, un momentico, yo tengo aquí que arreglar mi vida. Yo tengo que volverme al Señor porque en Dios es donde tengo yo mi confianza. El Señor fue el que me colocó aquí en este reino y por eso debo de retribuir a Dios en mi comportamiento, en mi manera de ser, en mi manera de pensar, en mis acciones públicas, tener la posibilidad de gobernar como Dios quiere que se gobierne. Y si hacemos un asímil o un pequeño análisis de lo que eso representa hoy en día, aquí se ha vuelto el orden del día y el señor Silvio Berlusconi, quien fuera presidente de Italia, por allá una vez consiguió una casa campestre, hizo tremendos festines con muchachas allá de 14, 15, 16 años y llevó el mejor whisky, invitó a todos sus amigotes del poder. Y el señor pensaba que nunca nadie iba a poder saber qué era lo que estaba haciendo allá. Y sin embargo, los drones que no faltan por ahí le tomaron fotos al señor Berlusconi y mire dónde están las consecuencias. Acaba de ser condenado por situaciones de vida pública deshonrosas y por toda una serie de desfalcos en los recursos del Estado en su época. Y mire todo lo que sucedió allí con la princesa Diana y con su ex
el príncipe Carlos, con toda esa situación de los diferentes intríngulis del poder, que los reyes que tengan la corona puesta sobre su cabeza no son perfectos. Y entonces aquí hay que ir bajando poco a poco en el mapa y llegamos a los Estados Unidos y allí estuvo el ya saliente o salido presidente Trump, quien en sus relaciones allá comerciales tuvo también sus affairs por allá con un presidente muy portentado que hoy en día quiere reengancharse de nuevo y atornillarse en la silla del poder por 20 años más. Y allá compartieron sus whiskies y compartieron sus amigas. Entonces miremos cómo toda esa serie de prácticas han ido haciendo carrera en el gobierno del mundo, y por eso es que a nivel mundial la población tiene que empezar a levantarse y expresar que lo que se hace en sus gobiernos o sus gobernantes no es lo más apropiado, que Dios pasa por el sedazo y que les cobra a ese tipo de mandatarios los errores de la historia. Y aquí estamos estudiando a Salomón, y Salomón no fue la excepción. Salomón tuvo sus problemas de faldas también. Sin embargo, Dios lo vio con misericordia. El Señor lo levantó, le dio sabiduría, y él empieza a escribir el libro de los Proverbios, y es aquí donde se organiza una agenda muy interesante frente al tema de la amonestación de la sabiduría. Y escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque abundarás de gracia y será en tu cabeza y la llevarás en tu cuello las bendiciones que yo te daré. Es decir, Salomón empieza a hacer conciencia de que aquí lo que vale por encima de todas las cosas sobre este mundo es el amor a Dios. Y además, en su agenda amonesta contra los pecadores. Oído, comillas, hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no los consientas. Tú, hijo mío, no vayas en camino de ellos. Esos son consejos sabios que Salomón y Dios le puso en su corazón escribir para todos nosotros hoy. Entonces, aquí, ¿cuáles son los consejos de los sabios padres que se tienen? Es, hombre, cuídese, tenga su situación de vida muy pausada, no vaya detrás de donde van los demás, porque es que los demás van allá a buscar lo de ellos y lo cogen a usted y lo utilizan y lo tiran como si fuera un borrego. El Señor advierte frente a esas convocatorias que hay que tener prudencia, y cuando se conoce el Evangelio hay que ser muy respetuosos de los consejos del Señor. Además, en la agenda de los Proverbios, Salomón escribió con la sabiduría y escribió contra la necedad. Escribió sobre el amor y la obra de la sabiduría, y una serie de máximas que están en Proverbios 22, 17 al 24, en las cuales se destaca la excelencia de la sabiduría. Comillas, hijo mío, si recibieres palabras y guardares en ti mis mandamientos, haciendo esto y estás atento a la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué pasa? Con toda esta riqueza de información que nos ha brindado el Señor, con toda esta serie de compromisos que Dios quiere adquirir con cada uno de nosotros, para salvar nuestra vida, para mantener nuestra salud, para darnos la posibilidad de pasar al otro lado de las aguas turbulentas de la vida, es necesario comenzar a hacer una reflexión profunda de lo que Dios desea para sus hijos. Y lo que el Señor desea para sus hijos no es nada más diferente a que haya obediencia, que es lo más importante dentro de la estructura de la palabra de Dios. Pero ya venimos con el remate y las conclusiones del conversatorio de hoy. Hermano David, aliste un himno bien hermoso para efectos de redondear el tema y dar las conclusiones de la reflexión de los Proverbios de Salomón. Siga, hermano David.
Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Entonces el rey David, ya entrado en años, ve que la mejor opción para su reemplazo del pueblo judío es su hijo Salomón. Y acude y da cumplimiento, y a los 20 años, en misma edad en que David había sido nombrado rey de Israel y misma edad en que Saúl había sido nombrado rey de Israel, Salomón a los 20 años es arreglado y subido en una mula, en un caballito, en un pollino, para que entrara triunfador como rey de Israel a la ciudad y se ungiera a comenzar su ministerio y su reinado y el desarrollo de su gobierno al pueblo de Israel. Entonces, el rey David, ya entrado en años, encomienda a su hijo a que obedezca los mandamientos de Dios, a que estudiara la ley y la ejerciera con justo juicio sobre el pueblo. Y el rey David también le aconsejó concerniente a los enemigos de él, así como en cuanto a algunos de sus amigos. Entonces, ¿qué sucede? Salomón comienza una ardua tarea de resarcimiento, porque tenía un reto muy grande para gobernar a Israel. El Señor lo había puesto con lujo de detalles a gobernar un pueblo que era supremamente indolente. Recordemos cómo Israel en la historia ha sido terco, tosudo.
El mismo Señor en ocasiones ha tenido que reprenderlos de manera fuerte. Y es allí donde Salomón entiende que la mejor arma para darle el gobierno a los hijos de Dios, que eran escogidos como pueblo antiguo antes de que llegara Jesús y ellos mismos se encargaran de no reconocerlo, porque esa era la premisa y la impronta que el Señor les daría para posterior. Eso lo vimos ya cuando estudiamos aquí Zacarías 9:9. Entonces Salomón ve que la única arma y la impronta especial para gobernar es la sabiduría. Salomón casi nunca utilizó su ejército para gobernar, única y exclusivamente en batalla, cuando tuvo que salir a otras latitudes, pero en su gobierno siempre se caracterizó por la sabiduría. Además, por eso es que en su palabra le dijo David: Hijo mío, si recibieres mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento a la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová. Y allí Salomón comenzó a escribir los proverbios, y en los proverbios él caracteriza amonestaciones hacia la sabiduría. Y por esa razón dice, eso, fuente primaria, capítulo 1 de Proverbios, versículo 20, comillas, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad, dicen sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Y hasta cuándo los burlones desearán burlarse y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces el Señor aquí hace una reprimenda. Porque es que el que tiene sabiduría no acaba con las cosas públicas. Porque es que cuando el pueblo tiene sabiduría y quiere ganar sabiduría, no destruye ni quema buses. Porque es que el pueblo, cuando tiene un gobernante que verdaderamente es sabio en su manera de gobernar, se siente protegido, se siente seguro de que su gobernante no va a entrar en reyertas contra él. Pero si el gobernante es de oídos sordos, el pueblo tiene que entrar también a hacerse sentir, pero dentro de unas improntas muy respetables y muy dadas al orden y no al desorden. No acabar con la panadería del vecino, no acabar allá con la tienda de doña Pepita Mendieta y quemándole por allá lo que ella hace de costura. No, señor, no es entrando a los almacenes y saqueando los televisores y acabando con lo que hay. Entonces aquí hay que darle un vuelco a la manera de gobernar, porque se tiene que hacer concertación, pero con sabiduría, para tomar las decisiones que de alguna u otra forma tendrán que afectar a los hijos de Dios y a los gobernados de un país. Entonces el consejo que se da aquí a los gobernantes es tener excelencia en la sabiduría. Proverbios 2, abrimos comillas, Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, y si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia, señores. Entonces, aquí viene un debate supremamente interesante. Porque es que hay algunos mandatarios que se dedican no a tener sabiduría, sino lo contrario. Entonces toman en sus manos un estilo de gobierno que es diametralmente opuesto a las recomendaciones que les dieron el día de las elecciones la mayoría de quienes votaron por ellos. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Que cumplan el plan de desarrollo si son alcaldes, son gobernadores o son presidentes. Que cumplan el plan legislativo si son concejales, si son diputados o si son honorables parlamentarios. Y aquí únicamente comienza el rifirrafe y comienzan a hacerse ver y hacerse notar cuando falta un año por ahí o 6 meses del proceso electoral. De resto, no se les ve a los señores
siquiera en las redes sociales, tal cuando en vez. Ya empiezan a aparecer por ahí tal y cual doña Pepita Mendieta, que dijo que sí, que la ley de aquí, de la historia de la ciudad, y entonces el otro señor sale allá y dice, no, es que yo soy el creador de la ley del cacao, y comienzan cada uno a sacar sus propias conclusiones de su gestión, cuando a la luz de la verdad verdadera son los salarios más altos de Colombia, son los salarios mucho más predestinados al sobrecosto. Y si miramos la rama judicial, ni se diga, acaba de salir un decreto, por ahí está dando vueltas en las leyes sociales, las redes sociales, donde a los flamantes parlamentarios y a los doctorones de la toga les subieron una prima más. ¡Hala, qué casualidad! Y para eso sí hay plata. Entonces el pueblo tiene que entrar a hacer una revisión de toda esa serie de situaciones. Hay que doblar rodilla y pedirle al Señor que le cambie el corazón a los mandatarios de turno. Pero también tenemos que entender que hay una pandemia que no podemos ponernos de alegres a salir a exponernos y acabar con lo poco que nos queda, que es la vida y la salud. Jesucristo lo dijo, sí, aquí ¿qué hay? O salimos a marchar, dicen por ahí algunos flamantes líderes, o nos morimos de hambre en la casa. Pues ¿qué dijo Jesucristo? ¿O es que acaso no vale más la vida, el cuerpo que el vestido y la vida que la comida? Eso lo dijo el maestro de Galilea. Entonces, si nosotros somos sabios aquí y tenemos fe en Dios, el Señor va a poner la mano y va a enderezar este entuerto, porque no puede seguirse en ese desorden y en esa manera de gobernar. Entonces, para ir redondeando y sacando conclusiones, podemos decir que Salomón fue uno de los más brillantes gestores del libro de Proverbios, y que en cada proverbio escrito por él hay un consejo para la vida. Hay un consejo para desarrollar nuestra existencia si tenemos la posibilidad de entrar en una comunión directa con el Señor. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la falta de fe, por la desconfianza en Dios, no vamos a hacer la tarea como Dios quiere que la hagamos, con fe y devoción y con principios de seguridad en la palabra del Señor. En ese orden de ideas es que tenemos que empezar a reflexionar cuál va a ser nuestra posición a futuro, en lo que corresponde a la responsabilidad de cada uno con su propia vida y con Dios. No estamos viviendo tiempos fáciles, no estamos viviendo tiempos aquí que podamos decir, no, es que aquí estamos en el paraíso terrenal. No, hay dificultades, pero como hay dificultades hay salidas. Y Dios tiene las salidas si doblamos rodilla y nos encomendamos a su misericordia. Entonces, señores, con esta jornada de hoy concluimos. Esta semana, ayer no pudimos salir al aire por problemas obviamente conocidos del famoso sistema que hubo de paro de transporte, etcétera, pero con el favor de Dios estaremos también aquí en nuestra próxima sesión. Queremos despedirnos, no sin antes darles un saludo muy cordial. En nombre del hermano Jorge Eliezer Hostos, quien es nuestro coordinador de contenidos y es la persona que tiene en su haber la capitanía de este barco que se llama Visión Celestial Radio Internacional, y está los coequiperos en la parte cibernética y en la parte de las redes sociales, como es el hermano Amaury Rodríguez y el hermano David Hernández. Saludo también muy cordial a todos los creativos y el equipo de diseñadores del canal. Y en el mío propio, Gerson Moreno Corso, una bendición para todos, que el Señor nos guarde, nos dé su amor, su dirección y nos permita tener paz y tranquilidad frente a todo lo que se está viviendo y sabiduría para poder resolver los problemas. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Muchísimas gracias para todos. Muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días, según sea la agenda que tengan, y que Dios nos guarde y nos proteja a todos. Shalom para todos, permiso.